Soy Karki Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Yo, golpeando el sartén para despertar a todos. Bueno, levántense. Que vamos a reaccionar a otro sujeto, jeje. Y es muy poderoso, creo que uno de los seres más fuertes de todos. All for One, sonriendo con interés, eso suena muy interesante. All Might, serio, si es tan fuerte como dices, debemos prestar atención. Izuku Midoriya, emocionado, uno de los más fuertes. Quiero analizarlo. Porque quiero ver todo su poder. Katsuki Bakugo, sonriendo confiado, TCH, a ver si de verdad es tan fuerte. Shoto Todoroki, tranquilo, si es alguien así, quisiera saber cómo se hizo fuerte. El dios de la destrucción, tras largos años de sueño, ahora solo busca acción. Aburrido de no tener un rival con quien pelear, ha surgido una revelación que lo va a motivar. Se incrementa, su furia incrementa, a no encontrarlo pronto pues se impacienta. All Might, preocupado. Espera un segundo, ¿qué fue lo que dijo? Mirko, confundida, dijo dios de la destrucción. ¿A qué se refiere con ese gato morado? Yo explicando. Ese es Beerus. Es un dios de la destrucción en su universo. Su trabajo no es proteger. Es destruir planetas, civilizaciones o incluso cosas más grandes, para mantener el equilibrio. Ese gato morado puede destruir un planeta con un solo ataque. Pelea a niveles que superan a casi todos los mortales y aún así, normalmente está relajado o durmiendo. Izuku Midoriya, impactado, destruir planetas, fácilmente. Katsuki Bakugo, sorprendido, TCH, eso ya no es normal. Shoto Todoroki, ¿serio? Entonces, estamos viendo algo completamente fuera de nuestra escala. All for One, sonriendo levemente, interesante, un ser que destruye mundos. En velocidad por los confines del vasto espacio, no habrá piedad de esta deidad, así que ve despacio. Su búsqueda con brusquedad, ansioso ya por encontrar al Super Saiyan Dios que peleará con él en equidad. Donde Kaiosama reclamando la presencia del Saiyajin que al fin podría darle competencia. Goku no pudo con su inmensa fuerza ni con su brutal rapidez, y aunque peleó con orgullo ni siquiera pudo tocarlo con la fase 3. Y sin cargar una pizca de estrés, con su rival acabó de una vez, demostrando su increíble poder, el que tiene todo el universo a sus pies. Aux, con media sonrisa. Vaya, yo conozco a ese rubio, jeje. ¿Ese no es Goku? Entonces, Goku se enfrentó con ese gato morado. Shigaraki, observando con interés oscuro, sí, pero míralo bien. Lo trata como un juguete que se puede romper. Izuku Midoriya, impactado, no puede ser, Goku está dando todo, y aún así. All Might, serio, la diferencia de poder es abismal. Bakugo, apretando los dientes, TCH, eso no es una pelea, es humillación. Shoto Todoroki, analizando, ni siquiera parece esforzarse. Debbie, sonriendo, ese nivel ya no pertenece a simples mortales. Si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa, si crees vencer la situación se pondrá tensa. Porque cuando entre en acción, conocerá la furia del dios de la destrucción. Solo piensa, si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa, si crees vencer la situación se pondrá tensa. Porque cuando entre en acción, conocerá la furia del dios de la destrucción. Kirishima, impactado. Eso es bastante humillante, mira eso. Derrotó a Goku de un solo golpe. Kaminari, encogiéndose de hombros, pues, ¿qué esperabas? Dijeron que tiene el universo bajo sus pies. Izuku Midoriya, sorprendido, ni siquiera fue una técnica complicada. All Might, serio, ese nivel de poder, es abrumador. Bakugo, con frustración, TCH, ni siquiera le dio oportunidad. Shoto Todoroki, analítico, eso confirma algo.
La diferencia entre ellos es imposible de cerrar en una pelea normal. All for One, sonriendo levemente, fascinante, destruir a alguien así, con tanta facilidad. Tierra, su poder a tierra, incapaces de entender la gran fuerza que encierra. Dieron guerra a los guerreros Z, pero solo fue en vano. No pudieron ganar contra aquel poder inhumano. Totalmente sobrepasados por la fuerza de Bills. La impaciencia del dios derivó en un sentimiento hostil, amenazando con destruir por completo el planeta si es que no se le presenta. Mineta, mirando la pantalla. Vaya, eso sí fue un complique, cuando pisó la tierra, para los guerreros Z fue un desastre, jejeje. Mina, riendo, literal, no sé cómo pudieron sobrevivir, jejeje. Impresionado, es que ni siquiera lo hace en serio, y aún así casi destruye todo. Kirishima, nervioso, hermano, eso no es nada varonil, es demasiado. Izuku, analizando, creo que sobrevivieron porque él, no quería destruirlo todo completamente, Hyou, sería, o porque, simplemente se contuvo. Bakugo, apretando los dientes, TCH, eso es peor, significa que ni siquiera estaba peleando en serio. Un reto de forma concreta, ayudados por Shenlong al fin encontraron la forma para atraer al Super Saiyan Dios a su presencia. Después de un extraño ritual Son Goku se transforma para darle pelea y complacer a su excelencia. Golpe a golpe, con fuerte convicción, el combate despertó en Bills una gran emoción que jamás había sentido contra ningún oponente. La exaltación de hacerle frente a un rival exigente. Mirko, impresionada. Se convirtió en Dios solo para darle la talla a Beerus. Imagínate ser tan fuerte que solo te dan la talla si tú lo permites, Izuku, asombrado, literalmente tuvo que cambiar de nivel de existencia para enfrentarlo. All Might, serio, y aún así, no fue suficiente, Bakugo, frustrado pero emocionado. TCH, eso significa que el otro ni siquiera estaba al máximo. Todoroki, analítico, entonces, el verdadero poder de Beerus, ni siquiera lo hemos visto. All for One, sonriendo levemente, qué interesante, un ser que controla la escala del combate a su antojo. Esto hizo que Goku se ganara el respeto del dios que mostraría por su planeta piedad, naciendo así el vínculo entre el guerrero inquieto y la impaciencia infantil de esta temible deidad. Solo piensa si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa, si crees vencer la situación se pondrá tensa, porque cuando entre en acción conocerá la furia del dios de la destrucción. Solo piensa si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa, si crees vencer la situación se pondrá tensa, porque cuando entre en acción conocerá la furia del dios de la destrucción. Su debilidad es la comida. Shigaraki, frío. Solo sobrevivieron porque ese gato morado tuvo piedad por la tierra. All Might, serio, con la mirada baja, nunca me había sentido tan inútil como ahora, Izuku Midoriya, preocupado, All Might. Kabakugo, chasqueando la lengua, TCH, no es que seas débil, es que eso, está en otro nivel. Todoroki, calmado, compararse con algo así, no tiene sentido. All for One, con una sonrisa leve, qué curioso, incluso el símbolo de la paz, puede sentirse insignificante, Mirko, firme, oye, no es eso. Ese tipo simplemente está fuera de nuestra liga, no significa que tú no seas fuerte. Más no cero en rostres, pero haría de todo para conseguir un postre. Tras esa parte peculiar infantil de su ser, se esconde un recipiente infinito de poder. Es capaz de arrasar planetas enteros con un dedo. Su sola presencia infunde respeto y miedo. Lideró al equipo que se enfrentaría contra Champa y lograría la victoria sin ninguna trampa. Ayudó en la batalla contra Zamasu y Black, demostrando su sentido de justicia y de bondad. No le hagas enojar o todo puede estallar, pues no medirá su fuerza si se pone a batallar. Jamás se ha encontrado con un escenario adverso, él puede derrotar a miles sin mayor esfuerzo. Endeavor, con una sonrisa orgullosa, vaya, qué descripción. ¿Quién no quisiera algo así? Que con solo tu presencia infundas miedo, imagínate eso, jeje. Bakugo, sonriendo, TCH, eso sí es poder de verdad. Todoroki, mirando a Endeavor, el miedo no siempre significa respeto, Izuku, pensativo, sí, creo que es mejor que te respeten por proteger, no por destruir, All Might, firme, un verdadero símbolo, no infunde miedo. Inspira esperanza. Mirko, sonriendo, aunque no te voy a mentir, eso de intimidar con solo existir, sí está brutal. Furia de esta deidad destroza cual misil, dios del séptimo universo que lleva por nombre Bills. Solo piensa si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa,
Si crees vencer la situación se pondrá tensa, porque cuando entre en acción conocerás la furia del dios de la destrucción. Tan solo piensa si te quieres enfrentar con esta fuerza inmensa. Si crees vencer la situación se pondrá tensa, porque cuando entre en acción conocerás la furia del dios de la destrucción. Ryuko Katsuma. Curiosa. El dios del universo 7, seguro que los demás serán tan fuertes como él, ¿o no? Bakugo. Con una sonrisa desafiante, espero que ese gato sea el más fuerte, literalmente. Yo explicando. No exactamente. Todos los universos tienen su propio dios de la destrucción, pero algunos son más fuertes que otros, hay jerarquías entre ellos y Beerus es fuerte, pero no necesariamente el número uno o sí. Izuku. Sorprendido, hay otros igual, o incluso más fuertes. Mina. Sería, entonces, esto es solo una parte del panorama, All Might. Pensativo, un mundo, donde existen múltiples seres de ese nivel, All for One. Sonriendo, fascinante, un sistema completo de destrucción, Mirko. Emocionada, jeje, eso significa que hay peleas aún más locas, y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo. Por cierto, estoy haciendo directos en Kick, así que pásense por allá para charlar un rato y pasarla bien, los espero.